Esta fue la primera semana en que el nuevo Ejecutivo y la nueva Asamblea Legislativa estuvieron ya en funciones al mismo tiempo formalmente. El balance general, me parece a mí, que fue positivo, se dieron acuerdos, se mostraron avances y quedó una sensación inicial de buen ambiente a pesar de las primeras tensiones, podríamos decir, que aparecieron ayer con el tema del informe de don Fabricio Alvarado. Repasemos lo que me parece fueron los temas más destacados día por día de esta semana legislativa primera. El lunes se aprobaron 3 créditos, incluido el del tren eléctrico, que fue, por supuesto, el que tuvo mayor impacto mediático, y desde mi punto de vista, la señal fue positiva. Se aprobaron por unanimidad y todas las fracciones destacaron el trabajo en conjunto, cuando participaron en el plenario. Sí hay una anotación política, así como al margen, que creo que vale la pena hacer, porque muchos diputados de oposición, desde mi punto de vista, dejaron ver en sus discursos que en otro contexto no habrían votado favorablemente este crédito o este proyecto del tren, a pesar de que ahora lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque oponerse hoy a un proyecto que está asociado con movilidad, con transporte público, con infraestructura y con modernización, eh, no parece políticamente rentable en el contexto en que estamos. Y ahí hay una primera lectura política. Mucha parte de la armonía legislativa de esta semana que pasa se explica porque los temas discutidos no son altamente conflictivos, si se quiere, hasta son sexys políticamente, y eso hace ver o nos recuerda que no todos los consensos significan coincidencias de fondo. A veces, y para muchos, no para pocos, sus votaciones responden a un cálculo sobre el costo político de oponerse. Y por eso hay que dejar ahí anotado que la verdadera prueba para la armonía de arranque que vimos esta semana va a venir con proyectos más difíciles donde sí hay diferencias de fondo. El martes se logró avanzar con el proyecto relacionado con la Marina de Limón, gracias a un texto que vino, un texto sustitutivo que vino del Frente Amplio y que fue acordado entre todos los partidos, oficialismo y oposición. La lectura del martes también creo que tiene que ser positiva. Vimos negociación y vimos que se logró destrabar un tema relevante para la provincia que venía desde la anterior administración. Aquí hay otra señal política interesante. Aunque el único partido de oposición que tiene representación por Limón no es el Frente Amplio, sí fue el Frente Amplio el que logró aparecer liderando el tema y empujando el texto sustitutivo, ¿verdad? No me voy a detener mucho en este punto, después voy a hacer otro video con un análisis más amplio sobre esto, pero sí hay que ponerle atención a que el Frente Amplio es el que, desde mi punto de vista, está aprovechando mejor estratégicamente los espacios que eh, produce el bloque opositor. Y los otros partidos del bloque, por diseño o por accidente, puede ser por cualquiera de las dos, parece que están dejándolo. El miércoles se empezó a avanzar con propuestas de reforma constitucional. Podemos discutir si van a prosperar o no, si estamos de acuerdo por el fondo o no. Eso es un debate, por supuesto, válido. Para mí, lo más importante es que al fin estamos abriendo conversaciones nacionales y eso va a obligar a todos los partidos al oficialismo, pero a los de la oposición, a tomar posiciones. Y esas posiciones pueden ser distintas, y porque sean distintas no hay que verlas de arranque como una confrontación negativa.
son parte de una discusión democrática. Diferir, confrontar es parte de la democracia. Y en este caso es hacerlo sobre el modelo institucional, prioridades del país y visión de Estado. Entonces, yo creo que si se maneja bien, ese debate, incluso de visiones distintas, es muy sano. Ese mismo día, miércoles, también circuló o se dio a conocer un borrador de la posible integración de las comisiones legislativas. Me parece que ahí se generó un cortocircuito innecesario. El oficialismo ya tiene mayoría en casi todas las comisiones y eso es por simple aritmética legislativa. Creo que solo en una no. Entonces, nombrar a diputados en comisiones distintas a las que sus fracciones pedían, eh, eso genera un conflicto que me parece que no es necesario. La presidenta legislativa, doña Yara Jiménez, mostró apertura para revisar el tema, que creo que es lo que correspondía hacer, y eso ayuda para que no se abra en el Congreso un frente totalmente innecesario. El jueves cambió el tono de la semana por el tema del informe del caso de don Fabricio, y aquí hago la salvedad, no se trata de valorar responsabilidades personales ni procesos judiciales, pero ese es otro plano. Pero desde lo político sí se rompió la cortesía inicial de lunes, martes y miércoles. Evidentemente, la oposición en este tema encontró un punto para marcar eh, distancia del oficialismo, porque sí, hay una contradicción política en la posición del oficialismo entre la campaña y entre lo que se vio ahora. Todavía uno no puede medir cuánto costo político tendrá esto, podrá ser mucho o podrá ser nada, pero sí, digamos, hay que marcarlo como el primer choque importante de esta nueva etapa legislativa, curiosamente arrastrado desde la Asamblea Legislativa anterior. Y otra vez apareció un elemento de lo que analizaremos en un video aparte, pero fue el Frente Amplio, vía don José María Villalta, el que se vio liderando eh, la posición del bloque opositor en el tema de este informe. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, ahí lo analizaremos por aparte, pero el Frente Amplio moviéndose estratégicamente. En fin, la primera semana dejó una asamblea con señales positivas, se avanzó donde había condiciones para hacerlo, en créditos, en proyectos de bajo conflicto, y además se aprovecharon espacios donde existía margen para construir acuerdo. Y eso dejó la sensación de todos los diputados, oficialismo y oposición, de coordinación y de capacidad de aprovechar el contexto político de este inicio. También hay que reconocer que la oposición no fue una oposición de simple bloqueo en los temas de lunes, martes, acompañó, negoció y permitió avances y en los temas del miércoles, por ejemplo, la integración de las comisiones, o el jueves con lo de don Fabricio, dejó claras sus reservas y su posición porque lo consideró necesario. El punto de inflexión del jueves ahí podría parecer que vaya a ser muy importante, es importante, pero a nivel de dinámica legislativa no creo que la cambie por completo. Lo que sí nos demuestra es que la armonía inicial que vimos tiene límites, como es lógico, y que los partidos van a buscar en cuáles temas tienen que marcar diferencias. La prueba para ver si esta dinámica de la primera semana se mantiene va a ser cuando lleguen proyectos con más fricción política. Crucitas, 4.3, armonización eléctrica, reforma del Estado. Ahí sí hay proyectos con diferencias de fondo y hasta de forma en algunos. Entonces, ahí es donde podremos ver si las fracciones logran negociar, avanzar y aceptar que en democracia a veces se gana y a veces se pierde. Y ojalá la señal de esta semana sea que la Asamblea puede seguir avanzando donde existan acuerdos
a pesar de los desacuerdos. Y bueno, esperemos qué podemos ver en las próximas semanas.